Por varias razones los Juegos de Ámsterdam serían diferentes a los del 24. Abrazo grande y bienvenidos a mi canal. Hola gente linda, ¿cómo están? Vamos camino a una hiperinflación. Si no me conoces, me presento, yo soy Ale y hoy finalizamos esta serie de videos sobre los dos primeros títulos mundiales de la selección uruguaya. Mediados de la década del 20 del siglo pasado, después de muchos problemas dirigenciales, económicos y logísticos, Uruguay llega a París como el primer representante sudamericano en un torneo de fútbol con carácter mundial organizado por FIFA, los Juegos Olímpicos de 1924. Allí sorprendieron a un público que no los tenía ni registrados, con un fútbol totalmente distinto al que se practicaba por ese entonces en el viejo continente. Un juego de habilidad, pase cortos y posicionamiento que terminaba cansando a sus rivales al tratar de recuperar la pelota. De esta forma encadenaron 5 triunfos al hilo, algunos más holgados, otros con alguna polémica, hasta llegar a la ansiada medalla de oro, el mayor logro que en esas épocas premundiales podía aspirar un seleccionado, con el agregado de ser la primera no europea. ¡Felicidades! Uruguay conseguía posicionarse como una de las mejores de la época, dentro de las selecciones amateurs, hay que aclararlo. Las cosas como son. El 31 de julio de 1924, después de varios días en barco, la selección regresó a Montevideo. Las crónicas de la época hablan de más de 100.000 personas recibiendo al equipo, un número que tal vez hoy no diga nada, pero si tenemos en cuenta que la población total en todo Uruguay en esa época era de 1,5 millones de personas, y como que la cosa cambia. Comúnmente sí. Estamos hablando de que más o menos el 10% de la población del país los estaba esperando. Ahora se venía lo bueno. Agasajos en la Asociación Uruguaya y en Nacional, club al cual pertenecían 7 de los jugadores. Propuestas de giras en distintas partes de América y quién sabe qué otras cosas. Mucha agua pasó bajo el puente entre la Vuelta Olímpica de 1924 y los Juegos de Ámsterdam en el 28. Por esas cosas de los clásicos, el título olímpico no hizo más que acrecentar la rivalidad con la otra potencia que venía mostrando los dientes en la zona, Argentina, que buscaba cualquier excusa para jugar y a cada rato, tal vez con la intención de demostrar que sus vecinos no eran tan buenos. Aquí no hacemos esas cosas. Fueron 11 partidos que dejaron mucho para la posteridad. El estreno del gol y el alambrado olímpico, el primer crimen por violencia en el fútbol, saludos afectuosos dentro y fuera de la cancha, mucha pierna fuerte y un sinfín de problemas. Una buena, el quilombo interno producido por la cisma estaba en proceso de normalización. Como previa de los Olímpicos, Uruguay venía como subcampeón del Sudamericano del 27, torneo en el que perdió un solo partido. ¿A que no sabes contra quién? Adivinaste, contra Argentina. Se mantuvo la base del 24, reforzada gracias a la unificación con jugadores de Peñarol y Wanderers. Para no parecer tan amateurs, en lugar de pedirle de nuevo a Masali que entrenara a sus compañeros, se contrató como técnico a un profe de educación física, Primo Gianotti. ¿Qué pasó con el multifacético Figoli? Siguió ligado a la selección, esta vez como ayudante técnico y cocinero. Esta vez para ir a Ámsterdam nadie tuvo que empeñarse para conseguir la plata para el viaje. A los dirigentes se le ocurrió un plan súper original para costear los pasajes. Una vaquita. No, quiero decir una colecta. Ah, ok. Bueno, ya sé, capaz no era de lo más original, pero que funcionó, funcionó. Consiguieron 53.000 pesos de la época que fueron suficientes para dejar todo pago. Y un 30 de marzo, despedidos por una multitud de gente, marcharon rumbo al puerto francés de Le Havre casi todos los campeones defensores. ¿Cómo casi? Ah, no te dije.
José Andrade se negó a viajar a menos que le tiraran unos pesos. La Asociación Uruguaya, atendiendo a que había sido una de las grandes figuras de los olímpicos anteriores, hizo lo que toda asociación seria en la misma situación haría. Le dieron las gracias y nombraron a Eduardo Martínez para reemplazarlo. Lo gracioso de todo es que cuando el barco ya había zarpado, una lanchita lo venía siguiendo. Sí, adivinaste, era Andrade, que se había arrepentido. Ah, caray, no, pues aquí les decimos de otro modo. Martínez viajó igual, pero como no estaba inscrito en la lista del torneo, solo fue para traer alfajores. ¿Pero por qué siempre me pasan a mí estas cosas? Al llegar a Francia jugaron 3 amistosos, medio como para estirar las piernas, medio como para recaudar fondos, y tomaron otro barco hacia los Países Bajos, llegando el 9 de mayo. Por varias razones los Juegos de Ámsterdam serían diferentes a los del 24. Primero, por una mayor participación de equipos de América del Sur. Tal vez animados por la demostración tipo aplanadora ofrecido por Uruguay 4 años antes, otras selecciones se convencieron de que el nivel de por estos lados no era tan inferior al europeo y se animaron a cruzar el charco hacia la tierra de los quesos y los tulipanes. Así que para allá fueron, además de Uruguay, Chile y Argentina. Y Brasil, en ese tiempo, no cortaba ni pinchaba. Prácticamente es despreciable. Segundo, al contrario de lo que sucedía con las selecciones sudamericanas, mermó la participación europea. Como ya se sabía, si bien el torneo de fútbol olímpico era organizado por la FIFA, podían jugar solo con jugadores amateurs. Y como en Europa el profesionalismo ya estaba bastante extendido, muchos equipos no pudieron contar con esos jugadores. Algunas insistieron, como por ejemplo Inglaterra y Dinamarca, pero les dieron 5 de bola. Al no poder contar con sus profesionales, hicieron lo que toda selección madura y honorable haría en su lugar. Se tomaron el palo. Chau, chau, adiós. Tal vez por eso solo participaron 10 selecciones, 8 menos que en el torneo anterior. Acordate que participaba el que quería, sin ninguna eliminatoria. Así que ahí estaba firme Luxemburgo. Tercero, el torneo fue bastante más competitivo, con partidos mucho más parejos. ¿Pero qué ha pasado? Los uruguayos ya no contaban con el factor sorpresa. Su juego era más conocido que el feliz cumpleaños y al estar ya advertidos, sus rivales tomaron las precauciones del caso, por lo que a la celeste le costó bastante más marcar goles. Cuarto, lejos de cometer los errores del torneo anterior, los europeos ya no subestimaron a sus rivales. Buscaron tener rodaje jugando bastante más entre sí, lo que permitió pulir sistemas y formas de jugar. Y como consecuencia de ello, emergieron nuevas potencias como Italia y España con un juego más parecido al sudamericano. En total, 17 selecciones tomaron parte del fútbol de los Juegos Olímpicos de 1928. Al ser número impar, hubo un partido preliminar y el ganador se unió a los otros 15 seleccionados en octavos de final. Hago una brevísima pausa para pedirte que me ayudes suscribiéndote, recomendando el canal a tus amigos, familiares, a todos aquellos futboleros que conozcas. Y si me querés ayudar todavía más, podés hacerlo oprimiendo el botón de Super Thanks. Ahora, volvamos al video. Haciendo gala de un sentido del humor bastante negro, el sorteo deparó que tuvieran que debutar el 30 de mayo ante el local Países Bajos. ¿Otra vez no es? Todavía rondaba por la mente de todos, y sobre todo de algunos jugadores, lo intenso que había sido el partido de las semis de 1924. Horrible. Muchos uruguayos de la época afirman que fue una maniobra de Rimet para borrarlos de un plumazo. Pero por favor, ¿cómo vamos a creer eso de la FIFA? Una asociación alejada de intereses mezquinos y tan altruista. ¿Al qué? Los neerlandeses eran entrenados, como en los juegos anteriores, por otro inglés, Bob Glendaring. La gran diferencia es que Glendaring ya era un entrenador permanente, más al estilo de lo que conocemos hoy día.
El equipo neerlandés era totalmente nuevo, salvo por su arquero Gaius van der Meulen y su capitán Henry Dennis, que, sí, adivinaste, habían jugado el partido del 24. Y según se supo por un diario de la época, ambos, rencorosos, cada vez que podían declaraban lo malos deportistas que eran los uruguayos. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Así que al conocerse el resultado del sorteo, se tomaron el laburito de calentarles la cabeza a sus compañeros. Como verás, la estrategia de Van Gaal contra Argentina del último mundial no es nueva ni por asomo. Tú eres muy malo, muy malo. Actitudes como negarse a darle la mano al capitán Nasazzi en el sorteo inicial, no ayudar a levantarse a un rival caído, alentar a golpear a sus oponentes. ¿Dónde escuché eso? ¿Cómo vas a tener al otro tú? Por Dios. ¿Qué carajo me importa otro deporte? ¡Pisalo! Y hasta tirar el banderín que se intercambiaban al inicio del partido fueron algunas de las actitudes bastante hortivas de Van der Meulen y Dennis. Este último, un mes después, escribió una carta intentando explicar lo sucedido, pero quedó la sensación de que no aclare que oscurece. Lo cierto es que fue victoria celeste por 2-0 con goles de Scarone, esta vez lícito por lo que comentan, y Urdinarán en un partido tan parejo como el del 24, solo que esta vez sin cosas raras. Por lo menos eso es lo que cuentan las crónicas de la época. Aunque muchos sintieron que el árbitro belga John Langenus favorecía con sus fallos a los neerlandeses. Si pensabas que lo de las ayudas a los locales era cosa nueva, erraste feo. Es así de crudo. En lo que sería una constante en este torneo, Uruguay afronta los cuartos con cambios en la alineación titular. Sin Andrade ni Scarone lesionados y con el debut del manco Castro, derrota a Alemania por 4-1 con 3 goles de Petrone y el mencionado Castro. Un partido bastante duro, a tal punto que hubo 3 expulsados. Fuentes alemanas daban a entender que los europeos se calentaron mal tras las repetidas faltas uruguayas y la mano blanda del árbitro. Ya en el primer tiempo, Alemania se quedaba con un hombre menos al ser expulsado su capitán, quien con una patada le aclaró a Petrone que fue una mala idea haberles hecho un gol. Con un jugador más, el partido se encarriló a favor de los sudamericanos. El segundo tiempo dejó 2 goles uruguayos y el descuento alemán. Y quedaba tiempo para una murra más. Nasazzi se había agarrado varias veces con el 9 alemán, Richard Hoffmann, un petizo bastante mal arreado según las crónicas del momento. Aprendió modales viendo El planeta de los simios. Como ni uruguayos ni alemanes son muy dados a arrugar, al minuto 87 ya se veía venir el quilombo. ¡Despelote! Falta de Nasazzi, reacción de Hoffmann, el uruguayo a la camilla y los 2 expulsados. Y listo. Así, con esta última acción, este partido tendría el dudoso honor de ser el primer encuentro internacional en el que ambos capitanes habían sido expulsados. ¡Bravo, bravo! Para evitar que se manchara el espíritu de la competencia, el Comité Olímpico recomendó a los charrúas que prescindieran de los servicios de su capitán para el próximo compromiso debido a ese lamentable incidente. En castellano, Nasazzi no podía jugar la semifinal. Todo ha quedado clarito. A esta altura ya parecía que el encargado de sortear las fases tenía un problema personal con los uruguayos, ya que para semis le tocó enfrentar a una de las potencias de esos años, Italia. Un equipo parejito, sin grandes figuras, pero con buenos jugadores línea por línea. Una selección que no parecía europea, con un juego no tan físico y más parecido al practicado por los sudamericanos, tal vez con algo más de velocidad. Como se preveía, salió un partido muy chivo. Sin su capitán, los celestes empezaron nerviosos y perdiendo de los 9 minutos. A partir de ahí, como que se despertaron y pudieron darlo vuelta con goles de Sea, Campolo y Scarone. Pero eso no significa que fuera fácil. Uruguay sufrió y sufrió bastante. Estuvo a punto de quedarse con uno menos cuando Andrade se golpea la cabeza contra el poste. Según él mismo, ese golpe dañaría su visión de por vida.
En el segundo tiempo, Italia descuenta para ponerle dramatismo a la cosa. Y para alimentar mi teoría de que todo campeón tiene un partido oscuro, el árbitro hizo la vista gorda ante 2 reclamos de penal que los italianos hicieron en una supuesta mano de Andrade y por una falta de Canavesi a Lebrato. Si fueron o no, vaya a saber. Lo raro es que no hubo forma de que los periodistas uruguayos hablaran del arbitraje. Raro, raro, raro. Sea como sea, todo quedó ahí. Uruguay llegaba con más esfuerzo que la vez anterior a la final por el oro. El rival, un viejo conocido, Argentina. El camino a la final de argentinos y uruguayos fue muy diferente. Mientras Uruguay sufrió con los rivales más difíciles que les podía tocar, Argentina fue una topadora. Ganó sus 3 partidos, recibió 5 goles y marcó 23. Aunque hay que ser sinceros, los rivales que había enfrentado no eran precisamente equipos top. Estados Unidos, Bélgica y Egipto. Está bien decirlo. Y encima a Uruguay le tocó jugar desde cuartos siempre un día después que su rival. ¡Ajá! Pero se conocían mucho como para sorprenderse con algo. Lo que sí sorprendió fue el clima. Había llovido todo el día y como en esa época no existían los modernos sistemas de drenaje, la canchita era lo más parecido a un pantano. De todas maneras, salió el típico partido de equipos que se veían hasta en la sopa, con el agregado de que el estado del campo de juego permitía alguna que otra patadita de más. ¡Sí! Uruguay, con la vuelta del influyente Nasazzi y sin Scarone, ganaba con gol de su socio, Perucho Petrone. Argentina empata primero y tuvo las de ganar después, ya que prácticamente jugó con uno más. ¿Qué ha pasado aquí? Se había lesionado el manco Castro en la celeste y como el reglamento aún no permitía cambios, no pudo ser reemplazado. Así que se quedó, pero terminó teniendo la misma influencia que un poste de luz. Pocas palabras, pero me parece muy intensa. Igual, Uruguay la sacó recontra barata, 1-1. Se jugaron 30 minutos más, pero nada cambió. Y sí, imagínate, jugar una final de 2 horas en semejante barrial les deben haber dolido hasta los dientes. Así que se debió jugar un desempate 3 días después. Argentina, más entera físicamente, solo realizó una variante. Por el lado uruguayo, la cuestión estaba más color hormiga. La dureza de los rivales anteriores se hizo sentir y medio equipo estaba con problemas físicos, llegando al punto de pedir ser reemplazados. Está horrible. Así que el entrenador decidió 5 cambios, entre ellos la vuelta del mago Scarone. Ah, fenómeno. El desempate mostró una Argentina con resto físico, mucha movilidad, pero ansiosa de terminar rápido el trámite. Ansiedad que aumentó cuando los uruguayos comenzaron ganando con gol de Figueroa. Argentina presionó más y peloteó el arco rival, así que a los celestes no le quedó otra que hacerse fuerte en defensa confiando en la peligrosidad de sus hombres de ataque. En el complemento, el encuentro siguió con la misma tónica. Argentinos al ataque y uruguayos a defenderse. Hasta que a 15 del final, desborda Figueroa, tira el centro, Borjas la peina y Scarone de sobrepique puso el 2-1 final. Uruguay volvía a colgarse la medalla de oro. Tal vez sin el brillo que mostrara en París, pero sí jugando de manera muy sólida e inteligente, derrotando equipos que, dentro del amateurismo, mostraban sistemas y formas de jugar muy competitivos para la época. No te preocupes, ya llegará nuestro tiempo. Abriremos bien los ojos. Estos fueron los últimos Juegos Olímpicos en incluir a la mayoría de los mejores equipos del momento, además de Inglaterra. El fútbol se estaba haciendo demasiado grande. La popularidad de este deporte hizo necesario organizar un torneo exclusivamente de fútbol. Eso daría lugar a la Copa del Mundo dentro de 2 años. Pero eso es otra historia. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Acá terminamos la serie sobre las famosas 2 estrellas que según FIFA le sobran al escudo de la selección de Uruguay, que en realidad eran una excusa para recordar
la mayor cantidad de anécdotas, detalles, vivencias y dificultades de un equipo que hace casi 100 años hacía historia grande de verdad. A vos te tocará decidir, con todo lo que viste, si esos torneos cuentan como mundiales o no. Eso también va a depender del gusto de cada uno. En lo que a mí respecta, aprendí y disfruté muchísimo con la investigación. Y ojalá haya podido hacer que también hayas disfrutado y aprendido alguna que otra cosa nueva sobre esa época. Cómo se vivía y se jugaba en una época tan diferente a la actual. Si logré mi objetivo, me encantaría que te suscribas, recomiendes el canal, comentes, des like, todo eso es gratis e impulsa muchísimo el desarrollo del canal y también me motiva a seguir subiendo contenido. No me quiero olvidar de dar la bienvenida a todos aquellos futboleros y futboleras que se han sumado en esta semana. Si querés apoyar el canal monetariamente, tenés el corazoncito de Super Thanks. Acá al costado te dejo el Instagram y Facebook del canal para que puedas enterarte del movimiento, memes, encuestas, novedades o incluso puedas sugerirme temas o ideas para más contenido. Futboleros y futboleras, abrazo grande y nos vemos en el próximo video.